Primeramente tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Así también recordarles a ustedes y también a sus demás compañeros que pasemos la información de que la asistencia a clases es importante, ya que estamos en la continuidad de los contenidos de aprendizaje, los cuales ya son los últimos prácticamente que estamos desarrollando dentro del plan de estudio. Tenemos la presentación, Colegio Joyas de Serén, mi persona, el licenciado Giovanni Gallardo. Tenemos la agenda de trabajo semanal para las 2 horas clase que tenemos en el transcurso de la semana. Tenemos estos puntos que nos van a permitir orientar todo el proceso de aprendizaje. Tenemos lo que es en el primer punto, la bienvenida, que lo llevamos a cabo al inicio de la presentación. Luego tenemos en el segundo punto, presentación de la unidad 11, conociendo los ecosistemas. Para este día vamos a iniciar con una nueva unidad referente a los ecosistemas. Vamos a comprenderlos por qué componentes están formados, así también qué elementos se interrelacionan para que funcionen, y como por ejemplo un bosque es un ecosistema, también lo es un arrecife de coral. Y vamos a comprender por qué y de qué tipo existen dentro de lo que es la biosfera planetaria. Así también, dentro del marco de la unidad 11, vamos a iniciar con el estudio del contenido de aprendizaje, autoecología y cinecología, que son 2 subdivisiones de la ecología, y vamos a definir cada uno de los términos, a comprender sus diferencias, como también vamos a analizarlo desde el punto de vista del campo de la biología. Es lo que nos concierne. Vamos a analizar cómo se aplican las diferentes técnicas y asimismo cómo se puede comprender cada uno de estos aspectos o subdivisiones del ramo de la ecología. Luego tenemos en el punto 4, discusión sobre la importancia de las adaptaciones biológicas, que lo vamos a llevar a cabo para la próxima clase. Luego les comparto lo que es la información bibliográfica para que nos preparemos, estudiemos. Asimismo vamos a estar viendo unos videos introductorios para que de esa manera llevemos más ideas para la discusión, que la vamos a llevar a cabo para la próxima hora clase. Luego tenemos el punto 5, retroalimentación de los aprendizajes, y como último punto, cierre de la jornada. Y de esta manera vamos a estar trabajando en las 2 horas clases que tenemos durante la semana. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la presentación de la unidad 11, conociendo los ecosistemas. Tenemos la presentación de la unidad, conociendo los ecosistemas. Hacemos lectura del objetivo. Nos dice investigar y analizar algunos ecosistemas, representando y describiendo sus componentes, relaciones y adaptaciones para comprender y valorar su importancia y contribuir a su protección y conservación. Básicamente lo que vamos a estudiar en esta unidad 11 es referente a los ecosistemas. ¿Cuál es su clasificación? Hay terrestres, hay marinos. Asimismo vamos a ver qué relaciones hay dentro de un ecosistema, como lo puede ser un bosque, una pradera, la selva, la estepa africana, entre otros tipos de ecosistemas, y así y también valorar la importancia de dichos, ya que desde seres humanos, y por eso será importante reconocer lo que es su importancia a nivel de protección y asimismo a nivel de conservación. Así que esos serán de los aspectos sobresalientes referentes a la unidad 11, conociendo los ecosistemas, para que lo tomemos muy en consideración. Vamos a pasar, según la agenda, a la parte de la temática. Luego les facilito la presentación por si llevamos apuntes escritos para que continuemos con base a esta línea de la agenda de trabajo. Tenemos lo que es la parte del tema que vamos a desarrollar para este día en cuanto a contenido de aprendizaje. Lleva por título Autoecología y la Cinecología. En pocas palabras podemos decir de que son 2 divisiones que más adelante veremos en qué consiste, y así también vamos a explorar sus definiciones teóricas. ¿Cuál será el objetivo del tema y del contenido de aprendizaje? Pues indagar sobre las diferentes teorías en el campo de la ecología, comprendiendo lo que es la definición conceptual de autoecología y cinecología y su aplicación dentro
de las redes tróficas. Vamos a verlo primeramente desde el punto de vista teórico, cómo se definen cada uno de los términos autoecología y cinecología a partir de la ecología, y luego vamos a ver la parte aplicativa. Así que para iniciar con el tema, y sabiendo de que de seguro hemos escuchado de este término o en alguna clase de ciencia, en educación básica, si me dicen por favor, ¿qué comprendemos por ecología? ¿Qué es ecología? ¿A qué se nos vienen ideas cuando referimos al término ecología? O si ya hemos escuchado del término, ¿cómo lo podemos definir? Podemos participar en el chat o habilitando el micrófono. Si me dicen que No es la comprendemos... biología del ecosistema. Gracias. La biología del ecosistema. Muy bien, excelente aporte, Mauricio. ¿Qué más? ¿Qué más podemos añadir? Participemos. ¿Qué es la ecología? ¿Cómo la podemos definir? Nos dijo su compañero la biología de los ecosistemas. Pero ¿qué más podemos agregar al término ecología? Como vemos, es una palabra compuesta, eco y logía. ¿Es la ciencia que estudia los ecosistemas? Excelente. Ciencia que estudia los ecosistemas. Muy bien. Que está bastante relacionada a la idea que mencionó su compañero, que es la biología de los ecosistemas. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar con respecto a la ecología? Estudia las relaciones de los seres vivos entre sí. Excelente, muy bien. Y en efecto, todos los aportes que han mencionado, y cuando nos referimos en esencia de esta cuestión de la ecología, hace alusión principalmente a una ciencia. Como bien mencionó su compañero, mencionaba que es la biología de los ecosistemas. Pues es una idea bastante relacionada, ya que cuando hablamos de la ecología, es una ciencia biológica, forma parte del campo de la biología, que se encarga de estudiar principalmente las relaciones que existen dentro de un ecosistema o conjunto de ecosistemas. Y es allí cuando entra en juego el estudio de la ecología por medio de lo que es el biólogo, ya que el biólogo es el que realiza lo que es este tipo de estudio. ¿Y a dónde partió el término? Pues exploremos un poco su origen. Lo descubrió lo que es Ernst Haeckel en 1886, que unió dos términos griegos. A partir de su definición etimológica, unió lo que es oikos, que significa casa, y logia, que significa conocimiento. En otras palabras, ecología significa conocimiento de la casa. Asimismo, otros datos interesantes en el descubrimiento del término y la aplicación de la ecología fue de que Ernst Haeckel fue un médico alemán que le llamó la atención filosofía y luego se interesó por la ecología. Es bien curioso de que un médico que por profesión está interesado en estudiar lo que es el cuerpo humano y sanarlo de alguna enfermedad, pues al final le interesó lo que es la ecología, que es una rama totalmente diferente a la medicina. También podemos mencionar parte de los descubrimientos de que representa un avance en el desarrollo de la ecología, la formación de lo que es el término por parte de Haeckel en 1886. También se incorpora lo que es el concepto de ecosistema. En el marco de ese descubrimiento del término, Haeckel vio de que para representar lo que es la vida hay que organizarlo en ecosistemas. Y es allí como también acuñó ese término. Asimismo, también tenemos lo que es la parte de que la ecología se transforma en una ciencia. Hoy en día, si estamos interesados en estudiar a nivel universitario biología, pues dentro del pensum universitario y el plan de estudio a realizar está lo que es la ecología. Llevan una materia que se llama así y de esa manera estudian lo que es todos los principios, técnicas y divisiones que hay dentro de la ecología para de esa manera hacer posteriormente investigaciones. Y por ende podemos decir de que es una ciencia.
También dentro de lo que es la ecología tenemos una subdivisión, se divide en lo que es la autoecología y la cinecología. En esencia vemos claramente que se parecen los términos debido a ecología que comparten a fin ambos dos términos. Sin embargo, en el caso de la autoecología está orientada principalmente al estudio de las relaciones de una sola especie con su medio. ¿Qué quiere decir? De que la autoecología ve la relación que tiene una población de una especie en particular con su entorno natural. Para ello, lo hace con un análisis cuantitativo, estudia lo que es la distribución geográfica de la especie y la dinámica poblacional, que es en razón de la tasa de natalidad y mortalidad. En otras palabras, para ponerlo en contexto, tenemos lo que es una población de hormigas, un nido de hormigas, ese será lo que es la población en particular, la estudiamos, vemos de que la hormiga se relaciona y lo hace de manera jerárquica con las otras hormigas y asimismo vemos claramente de que tiene una tasa de natalidad y mortalidad que va generando lo que es su tasa de crecimiento. Pues ese tipo de estudio en el cual nos va a permitir comprender dónde están los nidos de hormiga, así también cuántas hormigas se pueden contabilizar, un estimado, cómo va creciendo la población, pues todo ello en relación a esa especie en particular y a las hormigas en específico, hablaremos de autoecología. También en el caso de la autoecología, estos estudios también son aplicados a nosotros los seres humanos para ver de qué manera nos relacionamos entre sí. También tenemos la cinecología, que es la otra subdivisión de la ecología, que estudia básicamente las relaciones que hay entre distintos grupos de especies de una comunidad. En otras palabras, eso nos va a permitir ver las relaciones, tanto interespecie e intraespecie. En otras palabras, podemos estudiar cuál es la relación entre las plantas y los animales. Pues cuando hacemos ese estudio, esa investigación, por ejemplo, ponemos el caso, cuál es la relación de una vaca, de un rumiante, con el pasto, que es la planta. Pues ahí claramente vemos una relación entre animal y así también entre lo que es la planta. ¿Y de qué manera vamos a comprender lo que es la parte de la cinecología? Pues por medio de las relaciones que van a estrechar ambos grupos de población. Y es así como funciona la cinecología, haciendo estudios entre relación planta-animal. También tenemos planta-planta y animal-animal, como puede ser en el caso de un león con la gacela, que tienen cierta relación dentro de lo que es la red trófica y cadena alimenticia, y de esa manera permite comprender mejor la cinecología, lo que es la comunidad biológica, mientras la autoecología está orientada únicamente al estudio de un grupo o especie de animal o planta en particular en relación a su entorno, específicamente el entorno interno entre los mismos miembros de la especie. También otros aspectos importantes a remarcar dentro de lo que es la autoecología y la cinecología es el término bioma, el cual permite dentro del campo de la biología y específicamente dentro de la ecología poder representar de mejor manera los entornos naturales. Y dentro de los biomas tenemos dos tipos, terrestres y marinos, que más adelante vamos a definir cada uno respectivamente, pero iniciemos por bioma. ¿Qué es un bioma? Cuando hablamos de un bioma, nos vamos a referir a una palabra que es homónima o semejante a la palabra ecosistema. Es como decir lo mismo, pero en otras palabras, en el caso de bioma. ¿Y qué es un bioma? Pues una área geográfica en la cual se comparte fauna, flora y condiciones climatológicas. Básicamente, esos son los tres elementos de un bioma. La fauna, que está compuesta por los animales de las diversas especies, la flora, que está compuesta por árboles y toda la cubierta vegetativa de diferentes especies, y las condiciones climatológicas del lugar. En específico, cómo es el clima, si es caliente, si es tropical, si es gélido, pues todas esas condiciones meteorológicas definen lo que es el clima de un bioma en particular. Y es así
cómo se forma lo que es una zona biogeográfica. En otras palabras, una zona en la cual vamos a encontrar una determinada cantidad y así también especies de vegetación y animales. Para ponerlo en contexto, imaginemos lo que es un bosque. Dentro de un bosque vamos a encontrar sistemas ecológicos. Vamos a encontrar un río, vamos a encontrar algunas quebradas, nidos de pequeños insectos voladores. Vamos a encontrar diversidad de animales y también lo que es las plantas, ¿verdad? Arbustos, árboles. Pues, ¿qué va a suceder? Pues el bioma está dentro de esa área que forma lo que es el bosque. ¿Y por qué va a venir definido el bosque? Pues por su clima. Cuando hablamos del bioma, el clima determina en gran parte lo que es el tipo de bioma o tipo de ecosistema. ¿Qué vamos a encontrar en ambientes en los cuales la temperatura es caliente? Pues desiertos, que es la principal característica de esos biomas. También tenemos en el caso de la exuberancia, las selvas, un bosque, donde lo vamos a encontrar pues un clima en general tropical, como en el caso de nuestros países y nuestra región centroamericana, en la cual la predominancia es este tipo de ecosistemas más diversos por el clima. Así también tenemos en climas gélidos, helados, como lo son los casquetes polares, en los cuales hay poca cantidad de vida o pocas especies adaptadas a esas condiciones, pero depende del clima, el tipo de bioma que habrá. Así como, por ejemplo, si hemos ido a la ruta de las flores, acá en nuestro país, que es una ruta verde, vamos a encontrar a lo largo de esa ruta lo que es exuberante naturaleza. Pues es debido a que forma parte del corredor biológico, como también hay un corredor climatológico en toda esa zona en la cual se mantienen temperaturas bastante frescas y tropicales. También dentro del concepto de bioma podemos dividirlo en dos tipos. Tenemos los biomas terrestres y los biomas acuáticos. ¿Por qué se caracterizan los biomas o ecosistemas terrestres? Pues son aquellos en los que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. En otras palabras, dentro de estos tipos de biomas o ecosistemas podemos encontrar tanto animales y así también especies vegetativas a nivel del suelo y algunas especies que se adaptan a vivir en la copa de los árboles, que es lo que hace alusión al aire. Así también podemos encontrar todo lo que necesitan para vivir a nivel de la tierra, tanto frutas, arbustos, plantas, entre otras formas de alimentación que pueden necesitar las diferentes especies para de esa manera poder subsistir dentro de los hábitats. ¿Y qué hábitats vamos a encontrar dentro de los biomas o ecosistemas terrestres? Pues desiertos, también tenemos las praderas, las selvas y los bosques en general, tanto bosques de galería o bosques nebulosos. También tenemos los biomas acuáticos y como lo dice la palabra, acuático se desarrolla en el agua, en los cuerpos de agua. Estos tipos de ecosistemas tienen un biotopo o algún cuerpo de agua, como pueden ser ríos, lagos, pantanos y demás fuentes. ¿Qué tipos podemos encontrar dentro de lo que son los biomas acuáticos? Pues tenemos los ecosistemas marinos, que son aquellos de agua salada. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los arrecifes de coral, como podemos ver en la imagen, los cuales viven especialmente en ese tipo de agua, en esas condiciones, y de esa manera se desarrolla la vida en ese tipo de ecosistemas. También tenemos los de agua dulce, los cuales se desarrollan principalmente dentro de los lagos, los pantanos o incluso dentro de lo que es la corriente de los ríos. Y de esa manera podemos clasificar a los biomas como terrestres y acuáticos dependiendo de a dónde se sitúa precisamente el desarrollo de la vida, si es a nivel del suelo o si es a nivel de cuerpos de agua, para que lo tomemos muy en cuenta. También tenemos otros aspectos relacionados a los ecosistemas y a la ecología, como lo es la parte de la red trófica y la cadena alimenticia, que a veces suelen confundirse ambos términos, se creen de que son iguales, sin embargo son totalmente diferentes. Para hacer la diferenciación, veámoslo de la siguiente manera. La red trófica se encuentra a lo largo de todo un ecosistema y acá tenemos su representación.
¿A dónde inicia todo el proceso de la vida? Pues en las plantas, ya que las plantas por medio de lo que son las bacterias descomponedoras y así también obteniendo lo que son los nutrientes del suelo, generan lo que es alimento por medio de la fotosíntesis, que son propiamente estas especies de plantas, que son también llamadas productoras. Tanto las bacterias y las plantas son productoras. Tenemos la hierba, la jara, la madreselva y la encina. ¿Qué sucede? Pues en el caso de las plantas tienen lo que son algunos bichos o insectos que se alimentan de ellas, incluso algunos pequeños mamíferos como el conejo. Pues llega el conejo, se alimenta, también el saltamonte se alimenta de la hierba, también come jara, el caracol come de esa planta en particular, el ratón de campo consume lo que es madreselva, la encina también y la abeja de igual manera. Pues ¿qué sucede? Que este grupo de animales que se alimentan en primera instancia de las plantas son llamados consumidores primarios, porque ellos son los primeros en procesar la energía que viene de la naturaleza. En especial, son todos los animales que son herbívoros, son consumidores primarios. ¿Qué sucede? Pues tienen su depredador. Y como vemos claramente en lo que es en el segundo nivel, tenemos la lechuza, el lirón caretero, también tenemos el cuervo, la serpiente bastarda y el zorro. Pues ellos van a comer, van a depredar lo que son los consumidores primarios y se vuelven consumidores secundarios, ya que procesan en un segundo nivel lo que es la energía de estos animales. ¿Y cuál será la diferencia con la cadena alimenticia? Pues la cadena alimenticia no va a lo largo de lo que es la red trófica, sino de que la red trófica está formado por cadenas alimenticias. Así hemos desglosado lo que es la red trófica. Es un ejemplo de cadena alimenticia que es este, en el cual tenemos la madreselva, el ratón de campo y el zorro. Pues, ¿qué sucede? El ratón de campo es un consumidor primario, devora lo que es la planta, come de ella y luego llega el zorro. El zorro devora, ya que es el depredador natural del ratón de campo, y de esa manera se da una cadena alimenticia, la cual va a ser separada de lo que es la red trófica, ya que hay diferentes cadenas alimenticias que van a formar esta red en particular. Así como lo podemos ver, en el caso de la encina, la come la abeja es devorada por el lirón careto y el lirón careto es consumido por la lechuza. Y por ende vemos acá otra cadena alimenticia diferente a esta cadena alimenticia del zorro, el ratón de campo y la madreselva. Un aspecto importante a recalcar es de que cada elemento que forma la red trófica es importante. Imaginémonos si no existiera el zorro, pues ¿qué va a dar por resultante una sobrepoblación de ratón de campo? Pues ¿qué va a pasar si no hay caracoles? Pues no habrán cuervos, porque ellos dependen para su alimentación de los caracoles en particular. Y por ende, cada elemento que forma lo que es la red trófica es importante, ya que es la base para la cadena alimenticia. También dentro de lo que es el sistema ecológico, podemos encontrar ciclos biogeoquímicos que son muy afines entre los ecosistemas. Tenemos lo que es, en primera instancia, el ciclo del carbono, que es el más común y el más popular dentro de lo que son los ciclos biogeoquímicos, el cual consiste en el ciclo del CO2, que es dióxido de carbono. Como sabemos en el caso de la fotosíntesis, en la fase oscura libera lo que es el dióxido de carbono al ambiente. Así también en el caso de los organismos muertos y productos de desecho, las bacterias lo descomponen y lo integran al suelo para que sea absorbido luego por las plantas para realizar lo que es la parte de la fotosíntesis. Y también tenemos la emisión de dióxido de carbono por parte de las fábricas y los vehículos. Pues, ¿qué sucede en cuanto al carbono? El ciclo se inicia primeramente en la liberación de carbono orgánico por parte de las plantas y el carbono producido por los seres humanos. ¿Y de qué manera se integra? Pues regresa durante el día en la fase clara de la fotosíntesis a lo que es a las plantas. Todas las plantas, árboles y flora absorben durante el día lo que es el dióxido de carbono. Y de esa manera se mantiene el equilibrio y así también las condiciones atmosféricas para la vida en el planeta Tierra. También tenemos otros dos ciclos que son importantes,
como lo es el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno. En el caso del ciclo del fósforo está relacionado directamente a la fertilización del suelo. ¿De qué manera? Pues por medio de las excretas o las deposiciones de los animales y así también de las aves. Pues si nos preguntamos, pues todas esas deposiciones de los animales llega al suelo y como está formado principalmente por fósforo, llega a lo que son a los yacimientos minerales. Se deposita en lo que es en el fondo marino o en las capas más internas de la corteza terrestre. Así también tenemos otra forma de el ciclo del fósforo en el cual mueren los peces y el plancton a nivel de lo que es el cuerpo de agua, que es el océano, y de qué manera se integran, pues se descomponen, y al descomponerse llegan esos minerales, principalmente el fósforo, a fijarse en el fondo marino. Y de esa manera se mantiene el ciclo del fósforo, e incluso hay algunos factores que son de carácter humano, como la fertilización de los cultivos, que también fijan fósforo a nivel del suelo. ¿Y de qué manera lo podemos obtener? Pues a través de yacimientos y la minería. También tenemos el ciclo del nitrógeno, que es otro ciclo afín dentro de los ciclos biogeoquímicos, el cual consiste en la amonificación. En otras palabras, los residuos orgánicos, tanto desechos de hojas, así también de frutas, de troncos y asimismo las deposiciones de algunos rumiantes, generan lo que es una amonificación. Liberan gas y así también, en el caso de la amonificación, llega ese amonio en cuanto a materia orgánica al suelo, se mineraliza y luego se fija. Se fija por medio de los nitritos, que son una derivación de la parte correspondiente al nitrógeno, y de manera de lixiviación se integran los nitratos. ¿Y a quién sirve lo que es el nitrógeno? Pues a las plantas. Tienen lo que es esta parte que se llaman microrrizas dentro de lo que es la raíz, y por medio de allí absorben lo que es el nitrógeno. También la lluvia ayuda a lo que es a la desnitrificación del aire. Si hay gas nitrógeno en el ambiente, la lluvia hace que precipite lo que es parte de lo que es el nitrógeno, lo desnitrifica para que se fije luego a nivel del suelo. Ya que prácticamente todos estos ciclos se refieren a la fijación de cada uno de esos elementos químicos que son totalmente importantes para los ecosistemas, tanto el carbono, el fósforo y así también la parte correspondiente al nitrógeno. Para llegar al término de la clase, vamos a hacer esta retroalimentación de los aprendizajes, para lo cual les voy a pedir, por favor, que me ayuden a resolver cada una de las preguntas. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Si me dicen, por favor, ¿cuál es la diferencia entre la autoecología y la cinecología? Según lo que vimos en clase. Podemos participar en el chat o habilitando el micrófono. Si me dicen, por favor, ¿cuál es la diferencia entre la autoecología y la cinecología? La diferencia sería que la autoecología estudia las relaciones de especies individuales y la cinecología como varias especies. Muy bien, excelente. Y en efecto, la diferencia radica en el campo de estudio. La autoecología va a estudiar una especie en particular. Puede ser una hormiga, puede ser un oso hormiguero, puede ser un oso crispy, puede ser un león y su relación con los otros miembros de su especie. Mientras la cinecología ya estudia las relaciones interespecie. Puede ser el león, la gacela y así también la gacela con los arbustos, que es parte de su alimentación. Y de esa manera ya vemos claramente de que la cinecología abarca más relaciones que van más allá de la especie en sí, y de esa manera, conociendo lo que es lo interespecie, que es entre grupos de especies de plantas, animales, animales o plantas, nos permite tener un panorama más amplio de cómo funciona un ecosistema. Sin embargo, ambas divisiones de la ecología son totalmente importantes, tanto la autoecología como la cinecología.
Muy bien, ahora analicemos la siguiente pregunta. Nos dice, las orquídeas son plantas que necesitan de un hospedador para la supervivencia. Ellas habitan en los troncos de los árboles sin afectarlos. Esta relación recibe el nombre de autoecología o sinecología. ¿Cuál creen que permite comprender de mejor manera la relación entre las orquídeas que se hospedan en los troncos de los árboles sin afectarlos? ¿Cuál consideran que será el estudio más fortuito o la relación? ¿Será autoecología o sinecología? Podemos participar en el chat. O asimismo habilita su micrófono y me brinda su comentario. Respondiendo a la cuestión, Acosta, Mauricio, asimismo los demás que estamos participantes. ¿Cómo podemos comprender esa relación entre las orquídeas y los árboles? ¿Será por medio de la autoecología o la sinecología? Vamos a ver. Si me ayuda, por favor, Mauricio o Acosta, en responder la pregunta. Si me dicen qué relación explica mejor dentro de las subdivisiones de la ecología. Vamos a estudiar la relación de orquídeas y árboles con la autoecología o la sinecología. ¿Cuál consideran que es más pertinente para ello? Sería la autoecología. ¿Será la autoecología o la sinecología? Consideremos de que tenemos las orquídeas y tenemos lo que es un árbol. Ambos están relacionados, la orquídea se hospeda en el árbol sin afectarlo. Entonces, profe, si digamos, como la orquídea está en el árbol, ya es una comunidad entonces. Sí, sería una relación Entonces, entre... la ecología. Excelente, muy bien. Y sería sinecología, ya que ¿qué sucede? La orquídea es planta y está relacionada con otra planta. Como son dos especies diferentes, tenemos un árbol que puede ser diferente variedad y tenemos orquídeas que también hay diferentes variedades genéticas, pues esa relación la vamos a estudiar por medio de la sinecología, la cual es la rama que estudia las relaciones entre grupos de especies que puede ser planta-planta, animal-animal o planta-animal. Ahora analicemos la última pregunta. Nos dice cuáles serían los efectos de un desequilibrio ecológico causado por el ser humano en una cadena trófica. Para ponerlo en contexto, imaginemos las abejas. ¿Qué sucederá si el ser humano extingue las abejas? ¿Qué tipo de desequilibrio puede ocurrir dentro de una cadena trófica? ¿Qué tipo puede ocurrir de desequilibrio? ¿Podría causar pérdida económica? Muy bien, pérdida económica, parte de lo que es la pérdida de biodiversidad, ya que algunas abejas polinizan muchas plantaciones de frutas, así también árboles en general. Muy buen punto, pérdidas económicas. ¿Qué más? ¿Qué tipo de efecto ocasionaría? Supongamos que hay una extinción de las abejas. ¿Qué efecto puede producir de ello? Muy bien, nos dice en el chat que también aumento en la población de los animales. Muy bien, ese también es otro aspecto relacionado al desequilibrio ecológico.
cuando falta una especie que forma una red trófica, va a desequilibrar todo. En ese sentido, pongamos el ejemplo de la cadena alimenticia que vimos, del zorro y el ratón. ¿Qué va a pasar si no hay ratones? Pues el zorro va a morir. Y asimismo, ¿quién va a mantener en equilibrio lo que es la madre selva? Pues, como ya no hay ratón, va a haber lo que es un incremento de su población. Pues esa es la función principal. Así como puede ser lo que es la desaparición de lo que es el zorro, pues va a dar pauta al aumento de la población de ratones. Y de esa manera podemos comprender de que cada elemento, cada especie que forma lo que es una red trófica, independientemente es planta o animal, es importante. Y si llegase a faltar uno de ellos, ya está en desequilibrio todo lo que es el sistema ecológico. Y allí la importancia de reconocer el valor de cada animal, de cada planta, de cada ser vivo, para nosotros los seres humanos. Muy bien, y con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión de este día. Si tienen preguntas, comentarios o aportes, lo podemos hacer en este momento. De lo contrario, si todo está claro, por favor, confirmar en el chat, ya que con ello vamos a dar por cerrada la clase de este día. Luego les facilito lo que es la presentación y así también el material para que estudiemos, ya que en la próxima clase vamos a hacer una discusión, vamos a ver primeramente un video, luego vamos a hacer la parte de discusión para analizar cómo las adaptaciones están directamente relacionadas a la parte de los ecosistemas de nuestro planeta Tierra. Muchas gracias a las personas que me confirmaron en el chat. Sin más, damos por cerrado con la clase de este día. Que tengan una feliz tarde, cuídense mucho y espero verlos en la próxima clase del día viernes. Feliz tarde, nos vemos.